Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Insight Podcast. Y bueno, lo prometido es deuda. Habíamos hablado de tener invitados. Vamos a seguir, obviamente, hablando de tendencias y todo lo que tiene que ver con el mundo del real estate. Hoy tenemos un gran invitado, recomendado por Germán, justamente. Estamos hablando de ahí, de nuestro invitado Alejandro Powell. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Estamos muy contentos de tenerte acá y bueno, conversar un poquito contigo de tus inicios. Tenés realmente muchísima experiencia en el mundo financiero, en agencias, real estate y hoy por hoy al frente de SUA, así que bueno, estamos con muchísimas ganas de conocer más de toda tu experiencia. Bueno, genial. Vamos a ir a la prehistoria. Bueno, acá Germán fue el que adelantó bastante, pero bueno, fuimos ahí tocando unos temas de todo lo que venís haciendo, me pareció sumamente interesante y bueno, la idea es compartir justamente con las personas que nos están escuchando y mirando. Bueno, genial. ¿Quieren que arranquemos un poco por una especie de currículum? Me encanta. ¿Qué haces hoy? Eso está bueno, porque la gente siempre es como que quiere saber cómo empezó esta persona. Empezó? Es fácil mirar dónde está, pero ¿de dónde Después viene? cómo vino acá. Ajá. Claro, bueno, eso aparte es interesante también. Pero soy cordobés. Te juro que ya escucho. Yo cada vez que escucho la palabra soy cordobés. Se suena el Para cuarteto de la fondo. Rodrigo inmediatamente. ¿Qué te suena la música de fondo? Soy cordobés. ¿Te gusta el Fernet o no? Y sí, es casi obligatorio. En Córdoba inicié mis actividades en el mundo del sistema financiero, en una tarjeta de crédito regional que en su momento era muy chica, pero después la compra el Citibank y a partir de ahí inicia toda mi carrera en el sistema financiero importante, la carrera más grande, como digamos varias etapas dentro de lo que es el proceso de una carrera dentro de una corporación, pero como supervisor de marketing, manejando todo lo que eran las estrategias de esa tarjeta, que era una tarjeta muy chica, vos la debes conocer, Provencred. Sí. A partir de ahí, bueno, logrando algunos resultados, empecé a ser visible para lo que fue todo lo que es la estructura de Citibank. Al tiempo, unos años después, me invitan a participar, a ser el gerente de marketing de Citibank a nivel nacional. De hecho, en ese momento también tuve así una incursión regional porque tenía que supervisar las actividades de marketing de Citibank para Paraguay y para Uruguay, además de Argentina. Hicimos todo el rebranding, eso como hecho importante. Y el mundo financiero me llevó a vivir a Buenos Aires. Estuve 7 años viviendo en Buenos Aires, realmente una etapa muy linda. Y aprendí mucho de todo lo que era el sistema bancario. Yo pensé que esa era mi vida, digamos, esto del el fly forever. Sí, sí. Eso fue, en el episodio anterior fue un problema. Esa palabra dejemos ahí. Sí. No es la palabra, que sea una tendencia La y que tendencia. recomendemos. Bueno, en ese momento yo pensaba que esa era mi vida y yo me iba iba a a terminar jubilar ahí, en el digamos. sistema bancario. ¿Ves, Germán? Otro exitoso caso de que Que no no se aplica cumple tu tendencia. Pero la vida tiene muchas vueltas y en algún momento un amigo que trabajaba en Colombia me dice, están buscando un perfil como el que vos tenés, pero en Córdoba. Cordobés, viviendo en Buenos Aires hace muchos años, realmente bastante afincado ahí, pero dije, sería lindo volver. Y me picó el bichito de volver. Ok, le digo, ¿a qué banco hay que están buscando? No es ningún banco, me dice. Es una desarrollista inmobiliaria que vos la debés conocer porque es una de las más grandes de Argentina, pero es otro rubro. Pero vos vas a poder. Ok, le digo, vamos a ver qué se puede hacer. Así es como después de pensarlo mucho y con una oferta de esas que no podés decir que no, volví a Córdoba a trabajar ya en el mundo inmobiliario. Mis primeras armas, ahí ya estamos hablando del año 2013. Yo desconocía absolutamente de la realidad, pero descubrí que el sistema de real estate es un sistema que de alguna forma, si uno lo quiere hacer grande y lo quiere hacer popular y lo quiere hacer masivo, tiene que tomar mucho del sistema financiero. Porque en definitiva se viabiliza a través del crédito. Por más que ese crédito se llame casa, se llame departamento, se llame terreno, se llame lo que sea, en definitiva, detrás de eso, en la mayoría de los casos hay un crédito. Así que era bastante parecido, en definitiva. Bueno, y ahí desembarqué, volví a Córdoba y desembarqué en Gama, que es una desarrollista muy importante, probablemente la más importante del interior del país, de Argentina.
Y bueno, ahí hicimos muchas cosas más, pero en principio esa fue la forma en que yo terminé en el desarrollo En ese inmobiliario. momento yo estudiaba y sale una campaña de Gama con Susana Jiménez en el interior del país. Y digo, realmente fue un bombazo, salió en todos los medios, en todos lados salía. Y ahora me entero que había sido él. Sí, eso. Crea. Si quieren les cuento, la anécdota Contá con Susana. es súper divertida. Llego a Gama con un objetivo. Este desarrollista importante, que es una persona de la que aprendí mucho, el señor se llama Jorge Petrone, todavía sigue desarrollando, pero en ese momento él tenía como grandes desafíos, sus metas siempre eran importantes. Y había lanzado, más allá que tenía muchos desarrollos, había lanzado un mega desarrollo, se llama actualmente todavía Ciudad Gama. Y el desafío era, teníamos que colocar, él vendía más o menos 15, 20, 30 departamentos por mes, y dice, tenemos que pasar a vender 80. Basta. Duplicar, decía yo, ¿cómo hacemos para duplicar? Pero con el mismo equipo había... En principio sí, en principio sí. O sea, más, pero no te doy más, era. No, eso era lo bueno que tenía. A ver, presentame una buena propuesta y voy a ser, si me convences, voy a ser generoso. Listo. Entonces empezamos a pensar qué se podía hacer para vender un producto del interior del país en una ciudad que tiene bastante vuelo y mucha inserción y mucho desarrollo de real estate. Pero realmente el proyecto era tan grande que era la provincia quedaba chica y la ciudad quedaba chica. Es una ciudad del tamaño de Asunción, más o menos, la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno... ¿Y qué tan grande era el proyecto? Y 4.000 departamentos. 4.000 departamentos en un complejo que se llamaba Ciudad Gama, que todavía, si lo pueden buscar en internet, lo van a encontrar. Y que el objetivo era realmente prácticamente triplicar el volumen de negocio que tenía el negocio actualmente. Entonces yo lo que pensé rápidamente, y recién llegado de Buenos Aires, dije, no, esto hay que venderlo en todo el país, no se puede vender solo en Córdoba. Claro. ¿Y cómo exportamos desde Córdoba un producto de real estate que solo se vende en Córdoba a un montón de inversores? Que está en Córdoba. Claro, que está en Córdoba. Y bueno, el inversor siempre el más interesante, el más rápido, el que analiza las cosas muy aceleradamente es el porteño. Sea en Córdoba, sea en Asunción, sea donde sea. Vos ya lo conocías, aparte. Y yo ya lo conocía, tenía familiaridad, no le tenía miedo, que eso es algo que suele suceder desde el interior, tenerle miedo a la gran ciudad. Yo ese miedo lo había perdido. Entonces pienso un rato, pensamos con el equipo qué podemos hacer, y yo le digo, hablo con un par de colegas míos en Buenos Aires, y le digo a Jorge, hay que pensar en muy grande. Y la marca se llama Gama, y Gama en Córdoba eran edificios, eran en departamentos, estaba muy posicionada. Pero en Buenos Aires eran planchistas para el pelo, Gama. Sí, te iba a decir, yo estaba Claro, pensando. bueno, eso que te pasa a vos es lo que nos pasaba a nosotros. Digo, yo salgo a vender planchitas para el pelo, voy a hacer publicidad y todo el mundo va a interpretar que en vez de real estate yo estoy vendiendo planchitas para el pelo. Entonces le digo, Jorge, alguien tiene que explicar a todo el país que Gama no son planchitas para el pelo. Si lo salgo a decir yo, si lo salía a decir vos, si hacemos una publicidad tradicional, no va a funcionar. Y bueno, ¿y qué hacemos entonces? Contratemos a Susana Jiménez, le dije. Así, directo. Así. O sea, vos sos el creador de las influencers en el mundo de real estate. Básicamente. Vos sabés que no sé si me puedo poner ese mote, pero podríamos decir que fue una estrategia de las que hoy podría decir, si hoy la tenemos que hacer, está vigente, pega perfectamente y funcionaría sin ningún problema. Porque de hecho en ese momento le llamamos estrategia de celebrity, que sería influencer en definitiva. Sí, celebrity antes. Y el tipo, un grosso. Pero te hago una consulta. Cuando Sí. hiciste ese comentario, dijiste así de forma como que yo vengo y digo, gente, tenemos que traer a Messi. Así, creyendo que no te lo iban a aprobar, O era tiraste puntualmente o realmente por vos algo. pensaste antes que ella era la que tenía que hacer eso. O tiraste ahí a ver si sale lo más top que encontraba. No, tuvimos varias reuniones de equipo previas y
Las reuniones eran con la misma consigna, o sea, expandir la marca y que alguien, un referente salga a decirlo, Claro. pero pensábamos, no sé, la Mona Jiménez, o sea, referentes Sí, muy de Córdoba locales, que se muy conocían locales. afuera. Claro, que se conocían afuera, pero muy cordobeses, muy locales, poco glamour. Perdón, la Mona Jiménez es un ídolo, pero Acá. estamos hablando, Acá va a haber otra estamos discusión. hablando de estrategia de marketing, Sí, no, era Susana. Acá hay un fanático de la Mona Jiménez. así Sí, que- no, y es un ídolo. De hecho, lo pensamos seriamente. Pero bueno, y yo al equipo le dije, estamos pensando bien, pero estamos pensando chico. Tenemos que pensar en algo que realmente sea inobjetable. Y salió Susana Jiménez. Y sí, Susana Jiménez. Llamo a un amigo mío con el que ya había trabajado y sabía que era bastante allegado a Susana Jiménez. Y más o menos me comentó, me dijo, sí, podría ser, es interesante. Si googlean después, hay incluso algunas notas de paparazzi que hicieron en esa época, porque la siguieron hasta el aeropuerto, tuvimos que contratar avión privado. Bueno, una cosa divertida fue realmente. Pero ya está, ya pasó. Y cuando voy y le digo a Jorge, que es el dueño de la empresa, le digo, tenemos que pensar en muy grande para lograr el número que vos buscás. Tenemos que pensar ¿y en quién pensás? Me dice, Susana Jiménez. Miró así para abajo, yo al día de hoy recuerdo la cara, porque yo pensaba lo que Esto me va a vos costar decías, plata. ¿qué me va a decir? Sí, Me me va a decir bocha, que no. Yo fui, creo que buscando un sí, pero pensando que era no. Y no estoy parafraseando a Arjona con eso. Para los fanáticos de Para los Arjona, yo fanáticos tenía- de Yo no. No, no te diste Yo estoy No, yo no pillé. en el No otro. soy fanática, pero sí, las letras ahí. Bueno, y mira para abajo, creo que fueron unos 20 segundos eternos, mirando para abajo y me dice, dale. Y yo le digo, ¿estás seguro? Sí, dale, me dijo. Y claro, entonces ahí dije, ¿cómo? Bueno, ¿qué hago? Ahora conseguí. Claro, ahora ponele hay la que música. seguir. Y como si no fuera poco, bueno, ese día terminó, me empecé a organizar como para ver cómo armar toda la estrategia, porque una vez que tenés una celebrity de esa categoría, tenés que pensar en cómo darle soporte desde todo el marketing, toda la estrategia, todo el equipo de ventas, lo que vos preguntabas, fundamental, la cantidad de vendedores que necesitas cuando vas a tener tanta atracción del mercado. Y el otro día me llama y me dice, ¿ya hablaste con Susana Jiménez? O sea, era en serio. Es que le gustó. Era en gustó la serio. idea. Era en Le serio. vendiste una visión realmente Sí. aspiracional. Aspiracional y Y muy ahí concreta. creía que sí, ahí sí ibas a lograr tus Sí. 80 Exactamente. departamentos. Exactamente. Entonces, bueno, después la campaña le hicimos, incluso le hicimos trabajar muchísimo a Susana Jiménez, es una súper profesional, se reprendió. Medios tradicionales. En medios No, tradicionales. bueno, hicimos medios tradicionales, hicimos medios digitales. En esa época generamos lo que hoy se llama... Facebook en esa época, ¿no? Había Facebook y todos los diarios, o sea, los periódicos portales. los portales de diario que ya estaban En digital. digitalizados, empezaban a tener sus primeros banners, entonces captamos todas las cabeceras de los banners. Me acuerdo que con la BlackBerry ya podías leer el diario en el celular, entonces le habíamos comprado el espacio para que siempre que pusieras La Voz del Interior, que era el diario, el lugar, apareciera Gama arriba primero con Susana Jiménez. O sea, teníamos una portada de revista. Hicimos vía pública, móvil y fija un montón en todo el país. Campaña 360. Sí, Ciudad Gama. Ciudad Gama. Y la campaña era, para invertir en Córdoba, elijo Gama. O sea, Susana Jiménez le decía a todo el país que en Córdoba compraba Gama. Entonces, ¿qué es Gama? Hicimos incluso 3 cortos publicitarios. Y en esa época también se usaba mucho el IVR para atender las llamadas. Entonces, le hicimos grabar la atención de los clientes a Susana Jiménez. O sea, vos llamabas a Gama para preguntar lo que sea, al 0800. Claro, y te Hola, y te atendía Susana Jiménez. Entonces era como esa campaña, exactamente, esa campaña. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Espectacular. Si no era la planchita. Hicimos, Para vivir que en- no era la planchita. Hicimos individuales en los restaurantes con la imagen de Susana Jiménez. Eso que ves ahí decía comprá Ciudad Gama, Susana Jiménez te Pero me invita. llama la atención que no se ve una ciudad, no se ve edificio. Porque lo importante no eran los edificios, no era lo Que era importante. generar que la comunicar, gente Que ella sepa te decía que ella te se decía. probaba Después, en Córdoba. justo ese era eso era todo lo que esa imagen que estás viendo era justo la vía pública. Que estaba en los edificios de Gama, entonces era redundante poner un edificio. Claro.
Que pasa mucho en comunicación, que Uno- la gente entra en redundancia cuando ya estás hablando de algo, ya no hace falta No poner hace falta la- poner. Que suele suceder en las reuniones de trabajo cuando dicen, pero no está el edificio. Y no Y hace no falta hace que esté el falta. edificio, poner el Claro. edificio. Y bueno, Un- pones el edificio. Pero, bueno, Qué difícil. por suerte, este señor entendía muy bien de qué se trataba. Me acuerdo, lanzamos en septiembre, mediados de septiembre, la campaña buscando los 80. Sí. En septiembre no logramos los 80, pero en octubre, ¿cuántas ventas creen que logramos? 120. 208. Ya, explotó todo. 208 departamentos el segundo mes, por supuesto. Llamarla a Susana. Al siguiente fueron 180 y después por un año nos mantuvimos vendiendo arriba de 100 departamentos por mes. Entonces fue todo un éxito, renovamos contrato, estuvimos 2 años con la campaña de Susana. Pero más allá de eso es el tema de pensar en grande y pensar masivamente a la hora de imponer un producto de real estate que en este formato no es muy diferente de lo que es tener una góndola llena de productos de supermercado, ¿no? O sea, vos salís a cubrir la demanda masivamente, la demanda masiva existe. Hoy en Paraguay hay 1 millón de personas que no tienen su primera vivienda, de esos 500.000 son target, o sea, están en condiciones de comprar, pero hoy no hay acceso al crédito, no hay oferta masiva de vivienda, a pesar de que hay un boom, todavía no hay oferta masiva de vivienda. Y si uno no piensa en grande, no va a poder abastecer esa demanda. Bueno, eso es un ejemplo de cómo pensar en abastecer una demanda que estaba esperando ahí que alguien le haga una oferta tentadora. Bueno, fue un puntapié inicial entonces. ¿Y de ahí dónde desprendió el resto de cosas que viniste haciendo? No, bueno, y en Gama estuve muchos años. Después ahí el mercado de pases se habilitó y me hicieron una oferta de otro desarrollista importante. Hicimos de las nuestras en otros desarrollistas, en 2 o 3. También en Córdoba. Sí, en Córdoba. Estuve un tiempo también en una empresa de ahorro programado muy conocida, muy importante de Argentina, con sede en Rosario. Paraguay. Y en Paraguay no está, en realidad tenía una subsidiaria que No, actualmente... no. Vos, ¿cómo viniste a Paraguay? Ah, bueno. Y estando allá, en el año 2019, un amigo argentino que ya trabajaba en Paraguay me dice, me tenés que ayudar con un proyecto. Conocía toda la historia de las ventas en Gama y todo ese tipo de cosas. Y me dice, me tenés que ayudar con un proyecto, tenemos que vender masivamente departamentos. Otra vez. Otra vez. Se repite la historia. Sí, más o menos, sí. Es para psicólogo eso, pero si son positivos no pasa nada, está bien. Claro, Bueno. sí, fue un éxito. Y me dice, y bueno, ¿y qué tenés? Es este proyecto, es esta empresa. ¿Se puede mencionar la Sí, empresa? pero- ¿verdad? claro. La empresa es AZ Inversiones. Y tenía un lindo proyecto, la verdad, y un lindo producto. Y yo desconocía todo de Paraguay. O sea, no sabía más que estaba al norte de Argentina y que era... desde Argentina a veces te suena más Ciudad del Este que Asunción. Vos Asunción sabés que es la capital, sabés que es la madre de ciudades y que tiene una referencia histórica importante, pero después no tenía mucho más contacto con Asunción. Pero ya sabías que, digamos, el mercado argentino estaba invirtiendo mucho acá o tampoco En ese momento tanto. todavía no estaba tan fuerte, empezaba... 2019, sí. Sí, todavía el mercado argentino empezaba, no era el boom que es Claro, antes hoy. de la pandemia. Sí, antes de la pandemia. Ujú. Pero sí es cierto que ya apenas tomo contacto empiezo a ver que había muchos más argentinos haciendo lo mismo, empiezo a ver que había muchos más clientes o inversores argentinos, sobre todo de Buenos Aires, invirtiendo ya, y de hecho esta empresa ya tenía un mix de inversores argentinos muy importante. Y bueno, empecé con un contrato de asesoría, trabajando un poco, y al tiempo también me dicen, te necesitamos más tiempo acá. Yo primero les dije que no podía, porque yo tenía mis funciones allá también. Pero es como que Paraguay te va atrapando y en un momento te quedas. Te queda. El mercado realmente estaba muy bien, estaba evolucionando positivamente, el mercado de Argentina involucionaba, el sector del real estate crecía y sigue creciendo. Sigue creciendo. Entonces llegué a un acuerdo con la empresa de estar mitad del mes acá, mitad del mes allá. Eso fue en noviembre del 2019. Diciembre, enero logramos más o menos cerrar ese acuerdo y
febrero, marzo empezó la pandemia y dije de qué lado me tengo que quedar y me quedé de este lado. Había mucho más... estaba todo mejor planteado de este lado que del lado argentino. Que del otro lado. Pero Sí. ¿dónde te agarró precisamente la pandemia? ¿Estando acá? Sí, sí, sí. Bueno, sí. ahí el destino ya decidió. Ya decidió que te quedes. Sí, sí, sí. Bueno, al tiempo, o sea, quedé solo en Paraguay, solo tenía los amigos de la empresa y bueno, fueron muy solidarios conmigo, la verdad. Los dueños de la empresa también fueron muy solidarios conmigo, pero me dediqué 100% a trabajar, lo cual también fue bastante bueno porque sacamos muy, muy lindos proyectos. La empresa AZ tenía muy lindos proyectos en ese momento, trabajamos muy bien y tratando de captar la mayor cantidad de oportunidades posibles. Con el tiempo me enamoré en Paraguay y hoy estoy casado con una paraguaya, Andrea, que es mi esposa. Y bueno, estamos muy bien. O sea, todo confluyó Todo, para claro. que... Estaba todo alineado. Todo alineado, sí, 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 sí. Qué bueno. Bueno, y de todas estas cosas que viniste haciendo a lo largo de tu carrera o de tu experiencia, ¿qué es lo que más te apasiona, Ale? ¿Qué podrías decir? Obviamente son muchas cosas, no puedo decir esto es lo mío, pero tenés que tener como algo específico. Sí, a mí me gusta mucho tratar de comprender las cosas que van a pasar. No digo que soy adivino, pero me gusta mucho mirar estratégicamente lo que va a suceder. De hecho, eso es lo que encontré en Suba hoy, que actualmente... Desde el análisis. Desde el análisis, Ajá. pero la puesta en marcha también. O sea, entender lo que va a pasar e influir sobre ese proceso y de cara al futuro es una de las cosas que más me apasiona. Como que te motiva todo el tiempo. Me motiva todo el tiempo a entender qué pasa, cómo viene, cómo impacta, por ejemplo, la inteligencia artificial en las organizaciones, qué cosas van a sufrir, qué cosas hay que adaptarse, qué cosas hay que adoptar. Es para como un poder- aprendizaje constante en ese Sí, proceso. tal vez sea aprender lo que, Es aprender, lo que me gusta. sí, sí, Tal suele vez sea. pasar eso, porque es como que no nos podemos quedar con lo aprendido, siempre hay ya algo nuevo al día siguiente y estar siempre un paso adelante es como que nos lleva en ese proceso de estar descubriendo. Sí. Está bueno. ¿Ahorita pasaste directamente a Suba? ¿Cómo fue? Sí, de AZ pasé directamente a Suba. ¿Cuánto tiempo estuviste en AZ? 2 años y poquito. Y de ahí pasé directamente a Suba. Me ¿En qué encontré... etapa de Suba estabas en eso? Eran los inicios, o sea, Suba ya tenía su trayectoria. Alejandro es una persona de ese estilo, por eso es que también me apasiona trabajar con ellos, porque tanto Alejandro como Valentina tienen esa necesidad de modificar el futuro y pensar en el progreso de las personas y todo ese tipo de cosas. Y también fue una cosa muy parecida a lo que sucedió en Córdoba con Gama, que me dice, Alejandro me dice, mira, esto es lo que estamos haciendo hoy, pero este es el proyecto. Y el proyecto era tal vez lo que hoy ya se ve de Suba, pero en el año 2022, que fue cuando yo me sumo, nosotros íbamos por el Suba 8. Imagínate 5, que... 6, por ahí. Sí, imagínate que, o sea, lanzábamos el Suba 8 y todavía no existía el Suba Plaza. Bueno, que son todos desarrollos que hoy me imagino que han escuchado hablar. Claro, supuesto. claro. Ahora inauguraron el 8. Inauguramos ahora, entregamos el 8, pero lanzamos el 24. Sí. Imagínate que lo que, Se expandieron. lo que me dice Alejandro en ese momento cuando empezamos a trabajar es, primero que nos íbamos a divertir, eso es buenísimo, pero que entre el Suba 8 y el Suba Plaza, que era un proyecto muy importante, un proyecto de usos mixtos, el uso mixto tiene otra complejidad en el real estate, porque en realidad hay que pensar en un programa residencial, pero a su vez que se combine con un programa comercial y un programa corporativo, que eso es lo que tiene el Suba Plaza. Y que iba a ser un proyecto de 300, 400, de hecho tiene casi 400 departamentos hoy, el proyecto. Y entonces íbamos a ir entre el Suba 8 y el Suba Plaza, íbamos más o menos a satisfacer la demanda que se venía dando para Suba, casi sin problema. Eso fue en noviembre del 2022. Lanzamos el Suba 8, mientras estábamos proyectando el Suba Plaza, convocamos a un concurso de estudio de arquitectura internacional, que trabajaron muy bien, hicimos 3 proyectos para sacar uno. Y bueno, y el Suba 8 se vendió casi inmediatamente. Entonces, bueno, lanzamos el Suba 9, que estaba también en proyecto en Encarnación, se vendió casi inmediatamente. Y ya era enero.
y lanzamos el Suba 10 porque el Suba Plaza todavía faltaba para lanzar y se vendió casi inmediatamente. Y bueno, en teoría yo iba a entrar con el Suba 8, aguantar hasta llegar al Suba Plaza. Y aceleró. Lanzamos el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13. Ya 14, 15 y 16 son el Suba Plaza. Sí, pero te freno un poquito para preguntarte, vos cuando llegaste y en esta transición hasta llegar ahora al 20 y pico, ¿qué es lo que viste vos en tu momento que faltaba o las oportunidades que veías vos como profesional para potenciar los proyectos con el marketing y todas las estrategias comerciales? ¿Cuál era tu visión en ese momento de decir, che, acá hay todo por hacer? ¿Cuáles fueron esos pilares en los que vos te anclaste para hacerlo crecer Como que te a tu apalancaste. cliente? primero que tienen muy clara la visión. O sea, no es un trabajo difícil estructurar los procesos para lograr los objetivos. Tienen una clara visión. ¿Eso qué te da? En algún punto, si las cosas se plantean razonablemente, mucha generosidad para estructurar equipos, para estructurar tecnología, para proponer cosas nuevas, para pensar en llegar al mercado con grandes inversiones de marketing, aunque hoy el mix de la inversión de marketing ha cambiado bastante. Tal vez la campaña tradicional no tiene sentido, pero pensar en hacer fuertes inversiones en digital es algo que por lo general todavía no se piensa. Cuesta todavía. Cuesta. De hecho, hay un amigo mío que habla del Sobrinity Management, que es mi sobrino sabe hacer páginas web, yo se lo voy a dar a él. Sí. SM, fotógrafo, eso. Sí, exactamente. Y no digo que no tenga que ser, porque de alguna forma la disciplina es integradora de muchas disciplinas y la tecnología te facilita el uso, pero hay un nivel profesional también. Hay un nivel profesional. Y bueno, Suba lo que tiene es eso, está dispuesto a tener nivel profesional en todo lo que encara. Entonces, si bien era una empresa todavía chica, para que te des una idea, cuando yo entré creo que yo era el 15, éramos 15. Claro. Con vendedores incluidos éramos 15. Y hoy somos más de 50. En 2 años realmente ha tenido una expansión y no solo eso, sino que también progresó en calidad de management. Hay muchos profesionales hoy. Y también ha evolucionado mucho en inversión tecnológica. Y en los edificios también la calidad de amenities cada vez mejor. También, y eso se piensa mucho para que sea eficiente, para que no incurra en gastos. Impacte en la rentabilidad. Impacte en la rentabilidad, impacte en los costos e impacte en las expensas. Esa visión que vos decís que tuvo este equipo desde el comienzo, ¿estaba luego previsto la expansión a otras ciudades del país? Sí. Sí, O sea sí. ¿y cómo fue ese estudio? ¿Fue lo mismo ese mercado que vos observás en Encarnación, verdad? En Ciudad del Este. Es muy diferente aquí el de Asunción y sus alrededores. Y todos los mercados tienen particularidades. Los puntos en común tienen que ver con la economía paraguaya. O sea, todo hoy está en proceso de expansión. El real estate es la tercera, el tercer proceso económico más dinámico del país. O sea, el sector del real estate, de la construcción, hoy mueve una parte muy importante del PIB de Paraguay. Más allá del 6%. Sí, y entonces eso lo que genera es que casi todas las ciudades importantes van a tener algún crecimiento en términos demográficos y en términos de densificación urbana. Y ahí está el real estate, sí o sí, en el formato que sea está. Pero después sí hay que atender a las particularidades. Ciudad del Este tiene muchas particularidades que hay que tener en cuenta. La cercanía con Brasil genera, por ejemplo, el fenómeno esto de los estudiantes brasileros en Claro, como que Ciudad los del actores. Este. Claro, que son particularidades que hay que tener en cuenta porque eso formatea el producto, formatea el esquema de financiación, formatea el tipo de atención que hay que dar. Y el caso de Encarnación es un desarrollo mucho más turístico, más orientado a la renta temporal. Y entonces el inversor, el cliente principalmente es inversor, no hay tanto cliente pensando en vivir en los departamentos, aunque sí los hay, claro. Pero realmente la configuración de usuarios es diferente y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sobre la base de un crecimiento, después hay que pensar las particularidades para no errar en el target. Hace rato estábamos hablando que equipo que anda, que funciona, no se cambia. Y yo en Suba veo una particularidad que ahora, bueno, esta expansión que estás mencionando hace que abarquen otros lugares. Pero a priori y gran parte de los edificios están alrededor de zona CIT. ¿Eso fue siempre o fue que rindió tan bien
que decidieron quedarse un largo tiempo en esa En zona? esa zona. No, vos sabés que responde a una estrategia y te la voy a contar porque no es secreto. Y tiene que ver con cómo se piensan las cosas para que sean un éxito. Nosotros a esa estrategia la llamamos subanización, Ok. que no es ni más ni menos que aprovechar el fenómeno de las conurbaciones. Las conurbaciones son los procesos de crecimiento de zonas metropolitanas. Alrededor de una gran ciudad se suelen desarrollar después Otras. que están conectadas. Y normalmente hay una ciudad madre que ofrece trabajo, ofrece diversión, ofrece estilo de vida, y hay ciudades que se acoplan a eso como dormitorio. Pero y- te quedas ahí, en su fronterita. Sí, pero está ahí en la frontera. Sí. Bueno, Luque es una de las primeras beneficiadas por ese proceso. Y eso lo detectó Alejandro y Valentino, lo detectaron casi inmediatamente. Empezaron a entender que había una... los yanquis le llaman el commuting, que es de trabajar en un lugar y vivir, dormir en tu casa afuera de la ciudad, pero viajar Claro. Sí. a trabajar a la gran ciudad. Y había una oportunidad de desarrollo importante porque las redes viales se habían desarrollado y la gente, sobre todo los millennials o la gente joven, ya no tenía acceso a viviendas accesibles en Asunción. Seguían viviendo en la casa de los padres, pero viajando 10 minutos, 15 minutos, ahora es más, pero en ese momento probablemente eran 15 minutos. Accedían a una vivienda de calidad nueva, adaptada a los estándares de vida que esperaban y a un ticket accesible. Accesible. Entonces, lo que se pensó es, alrededor del Club Internacional de Tenis, que es una zona que si bien es de baja densidad todavía, ya ha crecido mucho y está en media densidad, pero en ese momento era de baja Y ahora hay densidad. mucho vertical. Sí, ahora hay mucho vertical. Había una oportunidad de tierra a un precio razonable, distinto de Asunción, que ya la tierra estaba 3 veces más cara. Y había una oportunidad de desarrollo y mucha gente, mucha demanda dispuesta a aceptar ese trading por vivir un poquito más lejos. Entonces lo que se hizo es, esto tiene para desarrollar una cantidad de edificios interesante. Y eso es la estrategia de surbanización. Cuando vos llegas a una cantidad de edificios que logra una masa crítica de habitantes, que a su vez comparten los mismos códigos, que forman una comunidad, que son más o menos gente del mismo estilo, que comparten algunas actividades y que están en una zona que empieza a ser más homogénea, surge casi naturalmente un proyecto de usos mixtos que lo que le incorpora es, como a cualquier ciudad, un centro comercial. Y eso es el Subaplaza, que está en el medio de todo eso. Entonces tenés la oferta recreativa en el club y en todas las canchas de pádel y todo lo que hay alrededor del club. Tenés la oferta gastronómica, comercial y de abastecimiento que va a estar en el Subaplaza y una densidad poblacional ubicada en todos los edificios Suba. Hay otros competidores, colaboradores de la densificación. Insignia es un muy buen operador también de la zona. Sí. Y como eso funciona, uno avanza en esa estrategia lo más que se pueda mientras rindan los parámetros de precio de tierra, de precio de venta, de captación de clientes. Y podríamos decir que el Luque en la zona de Sitges ya está consolidada. Sí. Por eso estamos yendo a otros lugares, pero con la misma estrategia. Nosotros acabamos de lanzar... Es que ustedes no se fueron al Luque, se fueron a instalarse alrededor Del sitio. Exactamente. Sí. Y que ese es un Luque que empieza. un Luque en cercanía con Asunción. Sí, muy Exactamente. ahí, ¿no? Exactamente. Y anteriormente era Fernando de la Mora. Que también tiene la misma lógica. Sí, pero ahí no estuvieron tantos edificios como alrededor del Sí, Luque. Por eso te reaccionó mejor la demanda en Luque Zona Sit. No quiere decir que la de Fernando de la Mora no haya reaccionado, porque de hecho hay bastante cercanía y es un proyecto que va a seguir. ¿Vos crees que eso es por su cercanía al eje corporativo o el Club Internacional de Tenis tuvo mucho que ver? Las ahí dos en cosas. Y el acceso, la cercanía con el aeropuerto también. No, tiene una ubicación bastante privilegiada toda esa zona. Sí. Sí. Y hoy estamos en una estrategia de surbanización en la zona de Santísima Trinidad, Molas López y Avenida Artigas, en ese cuadrilátero, donde sucede más o menos una situación parecida. Todo lo que es la parte urbana viene evolucionando en el segmento más premium desde Molas López, pero se corta y hay una zona más industrial después de Avenida Sacramento, creo que es. Sí, hacia Artigas ya. Sí, hacia Artigas. Y eso
nosotros ya tenemos un banco de tierra importante ahí, lanzamos un proyecto que va a tener 400 departamentos en los próximos años, que se llama Santísima, Suba Más Trinidad, perdón, y próximamente vamos a lanzar también un Suba Plaza en la misma zona, más algunos otros edificios que vamos a creando de nuevo una subanización. Subanización. Sí. Que es porque, o sea, bueno, esa zona en la que están entrando sí ya es una zona donde hay muchos competidores. Más Sí. competitiva, ¿no? Y es una zona, digamos, más cara. ¿Cuál va a ser el secreto de Suba para poder, digamos, consolidarse como lo ha hecho? Porque me imagino que cuando vos ya tenés la vara alta y lograste consolidar tantas zonas, entrar en esta zona es todo un desafío para ustedes. Sí, pero las premisas son las mismas. De hecho, un departamento hoy en Suba Más Trinidad tiene los mismos precios que tenía o que tiene un departamento en Suba Plaza. Estamos hablando de los mismos formatos, de monoambientes de 34 a 35 mil dólares, arrancan en ese precio. Los amenities y los formatos de los edificios siempre van evolucionando y mejorando un poco, pero siempre sin perder nuestros, llamémosle, no negociables. Parámetros, claro. Sí, nuestros no negociables. El mejor precio para el mercado, ubicaciones en desarrollo y, por supuesto, edificios muy eficientes, con amenities eficientes. No nos, perdón por el término, no nos divagamos con grandes piscinas o mega gimnasios, que eso está bien para el segmento más premium. Nosotros en realidad priorizamos amenities eficientes. Por ejemplo, en nuestros edificios el amenity más valorado es la lavandería. Menos glamour que una lavandería. Sí. Ay, No creo que haya. Sin embargo, desde el punto de vista del uso, útil. una persona que tiene un departamento de 28 metros cuadrados no quiere perder un metro cuadrado en un Por lavarropas. un lavarropas, claro. Se va a la... Se va a la Se va al terraza laundry. y en el laundry tenemos lavarropas industriales que no van a tener problemas de... Estaba por preguntar. Sí. Y es que ahí se apunta a algo más industrial, Sí. no lo... Sí, porque la solución doméstica dura poco. En sus inicios cometimos esos errores, pero ya evolucionamos a eso. Los quinchos no son quinchos, les llamamos quincho working, porque también detectamos que en el segmento que vendemos hay mucha gente que va a trabajar al quincho. Claro. Uno piensa el quincho es para hacer el Para asado, hacer el claro, asado. es para hacer asado de también. día trabajo. Pero se usa muchísimo, entonces ya los ambientamos como Claro, es un cowork. espacio para ir a Sí, trabajar. tienen sus cargadores, sus pantallas para conectarse, van a tener su cafetera para hacerse un café, más un coworking que un quincho. Y se está usando muchísimo, por supuesto tienen una señal de Wi-Fi potente como para poder trabajar y proponemos que esa sea la mezcla de uso de un edificio. ¿Cómo Y- le ves al mercado en los próximos años a Paraguay? Yo lo veo muy positivo. Va a ser es un mercado muy lindo, muy atractivo, en franca expansión. Hay que entender muy bien los segmentos y cómo evolucionan. Yo creo que el segmento premium está bastante abastecido ya. En cambio, la clase media es la gran oportunidad de Paraguay. Está en franco crecimiento, en franco desarrollo y claramente compradora. Si a su vez el sector de crediticio, los bancos acompañan bien desarrollando créditos hipotecarios de largo plazo y masivos, el mercado tiene para muchos años de desarrollo. Yo lo veo muy positivo. ¿Y qué podés comentar sobre todo que en el capítulo anterior hablábamos de que muchas veces el extranjero, al no conocer, habla de una burbuja inmobiliaria? Que nosotros siempre la defendemos a muerte que no, pero desde tu punto de vista. Y mira, ahí hay que de nuevo poner la mirada de segmentos. El segmento premium siempre es un nicho, pero en Asunción, en Lima, en Sao Paulo, en donde sea, siempre es un nicho. Va a encontrar un 3% de la población ahí. Siempre hay una tentación de desarrollar para ese segmento. Y creo que en Paraguay eso sucedió. Hay mucho desarrollo del segmento premium. Y probablemente eso, yo no digo que sea una burbuja, creo que está lejos de ser una burbuja, pero sí hay una saturación, hay una oferta bastante frondosa a ese segmento. Ahora, si pensamos que hay 1 millón de personas sin casa propia, y de esos aproximadamente 500.000 son targets, son clase media con cierto poder adquisitivo que o solos o en pareja logran sus $1.200 mensuales de ingreso, por lo tanto un 30% podría destinar a una cuota hipotecaria.
Y el mercado de real estate en su totalidad no ofrece más de 5.000 en todo el país, 5.000 departamentos nuevos, o sea, 5.000 unidades nuevas. No abastece ni el 10% Sí, no, por la año. ecuación no te da. Entonces realmente no creo que haya burbuja. En todo lo contrario, creo que hay que redoblar esfuerzos para que todos los paraguayos tengan su primera vivienda. Es una población que tiene un bono poblacional Muy joven. muy interesante porque es una población joven. Eso no se da en todos los países, se da más en Latinoamérica, pero Paraguay lleva la delantera por lejos al resto de los países. De 30 y 40 años, ¿verdad? Sí, creo que, si no me equivoco, el 70% de la población está por debajo de 40 años o el 60 y pico por ciento de la población por debajo de 40 años. Eso es importantísimo porque gente joven, con cierto poder adquisitivo, pero con todo su lifetime value por darse, o sea, están recién iniciando su familia, recién iniciando su proceso laboral. Están en etapa aspiracional. Todos los ingresos de hoy en la mayoría van a crecer porque se están desarrollando. Y entrar a un negocio del real estate, encima en el momento donde no están pensando en el nido vacío o dejar la casa, están pensando en comprar la primera. Sí. Es realmente un panorama bastante interesante para lejos de la burbuja. Para mí está lejos de la burbuja. No, espectacular, muy bien explicado. Bueno, gracias. ¿Qué más, Ger? A ver, y vos con estos desafíos y este crecimiento del que estás hablando, dentro de tus estrategias, ¿cómo están implementando la tecnología? Bueno, la tecnología es el tema. Nosotros estamos implementando fuertemente la tecnología en todos los aspectos, desde cuestiones más tradicionales como sistemas ERP para que toda la organización funcione lo más atada a procesos posible. Y eso estamos en un proceso muy avanzado, casi 80% implementado. Para una empresa que hace 2 años tenía procesos casi manuales, sí, es un logro altísimo. Y son procesos largos, no sí, son de un día para el otro. Y están funcionando muy bien. Después, todo lo que es atención al público está atada 100% a un proceso de Customer Relationship Management, o sea, CRM. Y además estamos incorporando inteligencia artificial ya en el proceso de atención al cliente. Hoy nuestro esquema de atención al cliente atiende 24/7 sin ningún tipo de demora, instantáneamente. Entres por la campaña de marketing que entres, vas a recibir respuesta las 24 horas, respuesta acorde a tu necesidad y podemos hasta establecer diálogos con los clientes en cualquier horario, todo atravesado por tecnología. ¿Y esta implementación fue progresiva o fue de lleno de una a todo esto que estás nombrando? No, es progresivo, pero los saltos que damos son de un mes para el otro, de un día para el otro. O sea, cuando llega la implementación, llega para quedarse. Sí. Pero yo creo que esto, tal vez, es consejo para todas las industrias. Hoy la tecnología no puede ser una cuestión que se pueda pensar en si hay que hacerlo o no. No es opcional. No es opcional. No es opcional. No es opcional. Es como el aire acondicionado en Paraguay. No sí, se puede. Sí. Ya no es un lujo. No es un lujo, es una necesidad. No, nadie va a ser competitivo si no piensa en implementar la tecnología como una parte estructural de su empresa. Está bueno eso. Es como que la gente todavía no se ayorna, no quiere creer o quiere empezar por otras etapas y dejar para lo último, cuando es al revés. Sí. Es darle, si tienen la oportunidad de empezar a trazar ese camino a través de la tecnología. Por suerte también la tecnología hoy cuesta nada. Hoy la tecnología es una cuestión más de barrera mental o barrera de acceso, barrera de know-how, que barrera económica. Si uno tiene un microemprendimiento, puede tender a pensar que no necesita tecnología, pero realmente implementar tecnología para que ese microemprendimiento explote no cuesta casi nada. No cuesta casi nada, entonces... Teniendo en cuenta lo que puede venir. Y te retorna muy bien. Y retorna... Claro, no, ya tenés muchas implementaciones que están enlatadas, ya hay mucho ya pensado, desarrollado para ese tipo de... Para que se den una idea, hoy, por ejemplo, un anteproyecto anteproyectos simples, ¿no? No vamos a hablar de cosas muy complejas, pero un anteproyecto arquitectónico simple, un dúplex o un edificio chico que llevaba un estudio de arquitectura, podría tardar 30, 60 días en entregar algo. Una inteligencia artificial lo entrega en 30 o 60 minutos.
O sea, claro, o sea, acortan los plazos. Pero de a un un, montón de cosas. a un nivel que es una ruptura, no es una mejora, es una ruptura. Cambió realmente la Transforma. forma de hacer la cosa, transforma Y absolutamente. hablando de esto, ¿cómo dentro de la organización, y son muchos ustedes, cómo desde tu punto de liderazgo promoves que los chicos aprendan a usar y ser eficientes con inteligencia artificial? O sea, que la inteligencia artificial, he visto, sobre todo en la gente más joven, que yo pensé que le iban a adoptar, la ven como una competencia, en muchos casos, no digo todos. Mi consejo es, adopten un asistente virtual. Antes los asistentes estaban solo restringidos a los jefes, los gerentes, Sí. que tenían la posibilidad de tener un asistente que les lleve. Adopten un asistente virtual, hoy está al alcance de todos, y si vos adoptás un asistente virtual, lográs inmediatamente tener otros ritmos, otras... En cuanto aprendes a interactuar con un Gemini, con un ChatGPT, con cualquiera de los que estén disponibles, el mismo Copilot que es muy amigable, de repente tenés un compañero más, pero que responde a todo lo que vos necesitas. Pero responde de una forma que, si lo aprendes a usar, te organiza. Claro, y te ayuda a priorizar. Y te También. ayuda a aprovechar. Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no sé si juega a mi favor, pero cuando en la planificación de la estrategia del año pasado, trabajé con mi equipo, trabajamos mucho, hicimos un plan bastante interesante y con mucho detalle y mucho análisis, y me llevó 60 días más o menos llegar a un resultado interesante. Este año, que yo ya había adoptado algunos asistentes, hicimos el mismo trabajo en el equipo, cargué todo en el Excel, armamos una serie de planillas y probé con las tres inteligencias artificiales más difundidas, con Copilot, con Gemini y con ChatGPT, a ver qué me traía, y les juro que en 30 minutos me trajo mejor plan que lo que habíamos hecho nosotros en 60 días. Y ahí es donde Y se da el salto. Ahí es donde yo digo que no sé si me conviene, pero me daba tanta vergüenza decirle al directorio que lo había hecho en 30 minutos que me demoré 15 días en presentarlo. Claro, ya estaba listo. Claro, que te tomó trabajo. Claro, porque si no, bueno, o sea, demasiado abrupto, demasiado rupturista es el asunto. Y bueno, ahí está. Pero ahí está imagínate lo el vos decís salto con que los puedes chicos. ir dando en Eso. procesos, acortar plazos y saltar a grandes proyectos ese es el en menor punto. tiempo. Ese es el punto. Y ahí, por ahí, el otro consejo que le doy es hagan mucho prompting, que es por ahí la forma de interactuar con la inteligencia artificial. Aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a dar contexto, usar siempre un mismo hilo de chat es fundamental, porque solo se va retroalimentando Y se van tu conociendo asistente. mutuamente. Claro, y después vos le escribís. Es una relación. Es una relación. Es una Así. relación. Y Yo el mira, otro día estaba en una reunión hablando de eso, y es una relación que vas formando y Construyendo. vas construyendo. Y llega un punto que es tan satisfactorio porque le hiciste acordar cuando hicimos la planificación. Sí, me acuerdo perfectamente, Alejandro. Es Te responde divertidísimo. rápido, te escucho todo. Y tiene más memoria que yo. Así que es buenísimo. Buenísimo, bueno, genial. Entonces creo que estamos cargadísimos de información, mucha experiencia. Muchísimas gracias, Ale, por todo esto, porque bueno, es mucha nutrición para los tres, para la gente que nos ve, nos escucha, tanta experiencia, y bueno, saber que uno puede pasar de algo a un gran salto a través de ponerse las pilas, ir conociendo y aprendiendo, ¿verdad? Porque básicamente lo que hablamos minutos atrás, aprender es lo que te motiva y te llevó a estar donde estás hoy. Así es. Bueno, Te damos muchísimas gracias gracias. también por contarnos todo con mucha sinceridad. Ah, bueno. Está No, todo grabado para empezar a experiencia. implementar. qué Me peligro. encanta escuchar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. He estado muy cómodo y me he sentido muy a gusto. Bueno, ahora sí le dejamos que tome su café, y bueno, ya nos vamos cerrando el episodio de hoy, chicos. Vamos a ver quién se viene en el tercer episodio de Inside Podcast. Muchísimas gracias a todos. Chao. Adiós.